This here, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one, them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, it's so pretty. I'm too high. Hola amigos de México Libertario, estamos en otra emisión de Ambientalismo Libre y aprovechando el tema que está de moda, que es el alto tráfico por las fiestas navideñas, al ver unas películas y al escuchar comentarios o leer comentarios de la gente que vive en la capital de México, Ciudad de México, me di cuenta que es un problema que no lo hemos abordado aquí, que es la gran contaminación que hay en la Ciudad de México. Y no es la única ciudad del mundo que tiene ese problema de contaminación. También hay otras ciudades, hay muchas ciudades normalmente grandes que por alguna razón se han llenado de muchas personas y por consiguiente de muchos vehículos y mucha industria, lo cual ha creado un problema de contaminación del aire. En algunos casos puede ser hasta muy peligrosa para la salud de humanos, de otros seres vivos. Hemos visto que en ciudades de China tienen que paralizar la ciudad por completo, causando pérdidas abismales económicas y también problemas de salud a corto y largo plazo. Eso tiene mucho que ver. Y una de las causas de muerte de la contaminación del aire es de las más altas. Entonces, ¿qué dicen los ecologistas? Bueno, los ecologistas o socialistas, que ya sabemos que son lo mismo, culpan a las industrias y automóviles, ¿ok? De este problema. Entonces, ¿qué hay que hacer según ellos? Fácil, como siempre las soluciones de ellos es fácil. Restricción de emisiones de industrias o eliminación de las industrias, mándenlas por otro lado, o regúlenlas más, pónganles más controles, control el número de vehículos o imponer vehículos eléctricos. En algunos casos, como en Europa, están prohibiendo los vehículos. Sabemos muy bien que las emisiones, control de emisiones de industrias, yo lo he visto, se arreglan bien fácil. El dueño de la industria da un dinerito y listo. Y hay un montón de leyes ambientales para evitar que la industria contamine el aire, pero son fáciles de eludir. El control de vehículos no funciona y los vehículos eléctricos, como hemos hablado hace mucho tiempo, tampoco funcionan porque necesitan ayuda del gobierno para existir. Entonces, veamos por qué también se da este fenómeno de la contaminación en diferentes ciudades. Cada ciudad tenemos que darnos cuenta que es muy, muy diferente a otra ciudad. Entonces, a veces no siempre tiene que ser el número de habitantes que ésta tenga, o de vehículos, o el tráfico que ésta tenga. Pueden ser ciudades pequeñas que tengan una característica geográfica especial que previene que haya grandes corrientes de aire. Entonces, el aire no circula. Al no circular el aire, se queda estancado y se forma el smog, ¿ok? El famoso smog. Y puede haber ciudades mucho más grandes, con mucho más tráfico, en las cuales no hay contaminación porque las corrientes de aire se llevan el smog, lo dispersan y bajan su concentración a otros lados, que no causa tanto daño. Hay ciudades que pueden tener más smog que otras, debido a lo que comentamos, y cada gobierno ha tenido diferentes estrategias para poder solucionar ese problema. El smog en general está constituido por hidrocarburos y por monóxido de nitrógeno. El hidrocarburo, ya hemos hablado de él, es un gas de efecto invernadero que causa problemas de calentamiento global, en teoría, pero ya sabemos que el calentamiento no es no está tan grave, y hay todo un capítulo que hemos dedicado a eso, entonces no vale la pena profundizar en ello. La conclusión que sacamos es que no se sabe qué está pasando y hay que seguir investigando, ¿ok? Entonces, el otro sería el monóxido de nitrógeno y las partículas. Este tipo de partículas que se forman, incluido el monóxido de nitrógeno, son tóxicas en diferentes niveles. O sea, un poquito de esto no te va a hacer daño, ni a ti, ni a los animales, ni a las plantas, pero mucho de eso te va a hacer daño. Y eso puede incluir incluso el agua, puede incluir que comas maíz todos los días nada más. O sea, cualquier cosa que tú te sature tu organismo, aunque sea algún nutriente, te va a hacer daño en cantidades
no saludables, en cantidades que tu cuerpo no necesita. Entonces, el problema no es tanto que existan estos contaminantes en el aire, el problema es la concentración que pueden llegar a tener en lugares determinados, en tiempos determinados. Eso es lo más importante que tenemos que darnos cuenta. Entonces, una de las soluciones que podemos estar dándonos cuenta ahorita es evitar esa acumulación. O sea, que siga habiendo, pero en cantidades que no nos afecten. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay esta concentración alta de partículas y de tóxicos en el aire? Bueno, una de las principales es la mala planificación de un país. En México, desde hace mucho tiempo, todo el poder o el gobierno se ha centralizado en Ciudad de México. Y eso ha provocado que durante los años 70 o antes de 60, 70, toda la gente de alrededor y del interior del país se mude ahí. ¿Por qué? Porque, o sea, yo lo he vivido, yo viví en el interior del país, en México, y tuve que viajar 6 o 7 veces a la capital para hacer trámites. Entonces, imagínense la cantidad de trámites que la gente se ahorra viviendo ahí. Entonces, ya la gente se dio cuenta de eso hace tiempo y trataron de hacer su vida más fácil yendo a vivir en la capital para poder vivir nada más, trabajar tranquilos o incluso poner una industria. No es lo mismo poner una industria, no tienes que viajar cada 2 semanas a la capital para hacer trámites de tu industria o estar ahí en la misma ciudad, ¿no? Pero pues esto ha hecho que se crezca tanto la ciudad que se ha comido otras ciudades pequeñas aledañas, tiene una ¿cómo le llaman? Una metrópoli o la mancha conurbada, algo así le dicen. O sea, que son ya varias ciudades, ¿no? Dentro de lo que sería la zona metropolitana de la Ciudad de México. Luego está la mala planificación de rutas. Me tocó estar a mí en una fila de 2 a 3 horas en Saltillo, Coahuila. ¿Por qué? Porque es un carril el que conecta Monterrey, la salida a Monterrey y otras ciudades de, de México, pero especialmente la de Monterrey, con todo el interior de la ciudad de Saltillo. O sea, el norte de Saltillo queda muy bien, todavía no hay ese problema, pero del centro para arriba, al sur, se llena, ya no pueden pasar las personas. O sea, es un carril para 2 tercios de la ciudad. ¿Quién puso un carril en una ciudad tan transitada, en una ruta tan transitada? ¿Mm? Y hay otra que es los semáforos y los límites de velocidad. Eso va creando una cadena de retroceso y de ineficiencia en la circulación. La circulación, al final de cuentas, es como una vena, donde tiene que circular todo a una velocidad constante y de manera eficiente. Y eso es lo que no está pasando en las ciudades de este tipo. Eh, por ejemplo, han querido imponer en países de Europa los carros eléctricos, no están funcionando, se están devolviendo, tienen muchas fallas, necesitan demasiada ayuda de gobierno para existir, entonces por el momento, en la actualidad, no son una opción. ¿Qué pasó con la Ciudad de México? En la Ciudad de México hubo el control de hoy no circula y pues no, la gente prefirió comprarse 2 autos en vez de uno, porque tenía que tener un carro con una placa que circule un día y la otra placa que circule otro día, porque para mucha gente es imposible poder moverse en el sistema público de transporte que es tan ineficiente y ahora incluso peligroso. Y la prohibición de autos en algunas ciudades de Europa de aquí al 2035. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Veamos qué puede darnos el libre mercado, que es lo que nosotros vemos como la mejor herramienta para cualquier problema ambiental. Y en este caso no es la excepción. Primero hay que descentralizar el poder, o sea, que cada estado tenga su lugar donde ellos hagan sus trámites, no tener que viajar hasta la capital y que los impuestos se queden ahí mismo también para poder beneficiarse de esos impuestos y mejorar la infraestructura del lugar. Incluso que cada municipio tenga su edificio donde se pueda hacer trámites. También hay que bajar la cantidad de trámites, eso también facilita a las personas su vida, facilita que la gente no tenga que transportarse para tonterías cada 2, 3 días. Simplemente puede hacer un solo trámite, no 70 o 40 trámites por una sola cosa. Eso tiene mucho que ver. La gente a veces viaja más en carro y usa más el carro para poder realizar un montón de trámites totalmente innecesarios. Y la otra es privatizar las carreteras. Al privatizar las carreteras,
la gente automáticamente va a empezar a promover nueva tecnología para la circulación. Nadie quiere quedarse horas y horas atorado en el tráfico. Nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? La iniciativa privada, las empresas, van a empezar a buscar maneras de evitar ese problema. ¿Cómo? Pues ahí va la cosa. El cómo va a depender de la gente y de la innovación y la imaginación que esta gente pueda tener. Recordemos que la innovación solamente se va a dar en libertad. Hasta ahora las carreteras, la gran mayoría han sido secuestradas por el Estado. Antes de que el Estado se encargara de las carreteras en Estados Unidos, la mayoría de los caminos eran privados. Decían las escuelas, los caminos, todo era privado. A las carrozas se les cobraba más si tenían la llanta más estrecha y menos si la llanta era más ancha. ¿Por qué? Porque pues había un menor desgaste de la carretera y habían cuotas, habían tarifas que había que pagar por usar esas carreteras. Al no ser ingenieros en circulación, en carreteras y en automovilismo, podemos decir que la imaginación es el límite y la cantidad de cerebros que piensen en soluciones es infinita. Pero hay algunas cosas que ya están funcionando, por ejemplo, y que pocas veces los gobiernos la usan. El semáforo es totalmente ineficiente y ya en muchas ciudades se usando rotonda. La rotonda es más rápida, más segura y deja que los carros circulen más rápido. Entonces, en muchas ciudades de Europa y Estados Unidos, las rotondas están empezando a tener más popularidad y a ser más usadas por privados y por públicos en general. O las carreteras de alta velocidad, como en Alemania, donde no hay un límite de velocidad. Y en esas carreteras no hay tantos accidentes y la gente puede hacer un viaje de 200 a 300 kilómetros en una hora y media. Imagínense, dependiendo del tipo de vehículo que tengas. Eso sí, el seguro no te va a cubrir si tú no haces caso a la sugerencia de velocidad óptima que te da la carretera, pero no hay un límite obligatorio. Eso es muy bueno saberlo. No hay un límite obligatorio, es una sugerencia. Ya el seguro se va a encargar de que si no hiciste caso a la sugerencia, pues no te va a cubrir en caso de que haya accidente, lo cual me parece bastante justo. De esta manera se evita ese tipo de conglomerados de carros en pocos periodos de tiempo y en lugares específicos, evitando que la cantidad de aire aumente, de cantidad de polutos que emiten los carros aumente en ese lugar, ¿no? Y en caso de las industrias es simple, ya lo hablamos hace un tiempo, la industria que llega primero tiene derecho a contaminar. El que llega después o se aguanta la contaminación y ya sabe, y eso va a bajar el precio y se queda ahí, o si llega antes y no había contaminación, la industria no puede esparcir una sola partícula, más pequeña que sea, a la propiedad de esta otra persona. Entonces depende de quién llegue primero. Ya lo habíamos visto, pero es un recordatorio. Entonces, es una pequeña cantidad de soluciones que el libre mercado puede ofrecer para el problema de contaminación del aire en las grandes ciudades, pero la puerta está abierta para soluciones que jamás hemos imaginado. Lo que sí, démonos cuenta que la mayoría de las personas que están enojados con el vehículo son personas que usan bicicleta o que incluso pueden llegar a viajar en en aviones privados por todo el mundo o helicópteros privados, pero por alguna razón esa moda ecologista hace que a los demás, a la gente de clase media baja y clase media alta, les quieran restringir el uso de su vehículo, ¿ok? Y siempre está bajo ataque por una u otra cosa. Sin embargo, el vehículo es uno de los mejores inventos que el humano tiene. Es accesible para la gran mayoría de humanos. Te lleva lejos y a bajo costo. Te conecta con tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu diversión y hasta es más seguro. La gente con auto puede evacuar más rápido una ciudad en caso de emergencia. La gente sin auto lo veo difícil, ¿no? Y al final de cuentas, el auto, el vehículo es libertad. Es libertad. Nada se compara con salir de tu casa, abrir una puerta, voltear unas llaves o apretar un botón en algunos casos, e ir donde tú quieras, hacer lo que tú quieras, con quien tú quieras, de manera rápida, efectiva y barata. Ningún otro invento hasta ahora te da esa libertad. No dejes que los hippies en bicicleta o autos eléctricos o los políticos que andan en 5 autos blindados y helicópteros y jets privados te digan qué tipo de auto debes tener o cuántos puedes tener.
Ese es tu asunto, ese es tu problema, no el de ellos. Ellos no son nadie para decirte qué tipo de carro debes tener. Y utilizando las tácticas y estrategias que el libre mercado nos ofrece, ese problema de la contaminación del cual tantos adolecen en ese momento va a desaparecer. O por lo menos va a ser menor que el que hay ahora, en este momento. Muchas gracias por su atención y pronto nos estaremos viendo en una próxima emisión de Ambientalismo Libre. Hasta pronto.